Esto se pone bastante bueno, señores, porque el presidente de la República, Gustavo Petro, a través del Ministerio del Interior en cabeza de Armando Benedetti, sacan tremenda jugada. Y es tan así que los mismos uribistas están tan derrotados, están tan mal de la cabeza, que le dan la razón al presidente de la República, Gustavo Petro. Y veamos lo que viene sucediendo en el país porque es bastante increíble. Primero, esta señora Sandra Forero, a Colombia la siguen salvando sus instituciones. La suspensión provisional del aumento del salario mínimo por parte del Consejo de Estado evita la pérdida de miles de empleos formales y una masacre de micro y pequeñas empresas. Háganme el bendito favor. Eso es hablar desde el privilegio de tener billete. Eso es hablar desde aquellas personas que tienen en sus cuentas bancarias cientos y miles de millones de pesos. Porque incluso hasta el mismo señor Bruce McMaster dijo que va a mantener el salario mínimo del presidente de la República, Gustavo Petro. ¿Qué es lo que sucede? Ellos se dieron cuenta que los están enterrando con este tipo de circunstancias. ¿Y qué hacen? Pues apoyarse en Petro. Miren lo que dice Benedetti. Yo creía que al país solo lo unían la Selección Colombia y el Papa. Hoy todo el mundo está unido y emputado con el fallo del Consejo de Estado que tumba el aumento del salario mínimo. Que es cierto, las personas, la clase trabajadora en Colombia, había visto por fin un poco de dignidad, que es lo que debemos tener todos en Colombia, porque históricamente el uribismo nos tenía aquí, vean, tuki tuki lulú, jodidos, señores, nos tenían jodidos. Y llega un presidente de izquierda que lo han tildado de lo que se les ha dado la gana y le da dignidad de las fuerzas militares para adelante a todo el pueblo colombiano. Y esto ha sido algo histórico y para resaltar en Colombia. A tal punto, señores, que vamos a ver cómo los empresarios en el país dicen que sí. Miren, además, la jugadota maestra del presidente Petro. El ministro del Interior, Armando Benedetti, informó que el gobierno interpondrá un recurso de reposición ante la medida del Consejo de Estado. Asegura que en la próxima quincena del 28 de febrero los ciudadanos recibirán nuevamente el salario con el aumento del 23%. Este recurso se sumaría a la tutela que interpuso en su momento el precandidato Daniel Quintero, que la vamos a ver qué es lo que dijo. Pero en este análisis es muy importante cómo el presidente Petro dice, no señores, yo también tengo mis estrategias, mis planes jurídicos para sostener, como lo dijo él en su trino, de manera constitucional, porque el salario mínimo legal vigente o salario vital es constitucional y lo que esté fuera de la Constitución se debe tumbar. Y miren lo que hace ellos. Y lo dice muy bien, la próxima quincena toda Colombia debe mantener el mismo salario. Ahí es, y ahí sale la jugada maestra del presidente de la República, Gustavo Petro. Y veamos la tutela de Daniel Quintero. Decía, referencia a acción de tutela contra providencia judicial, solicitud de medida provisional. Miren esto, provisional judicial cuestionada, derechos fundamentales vulnerados, mínimo vital, vida digna, igualdad y especial protección del trabajo, debido proceso, incluido el precedente, acceso efectivo a la administración de justicia y principio de progresividad y prohibición de regresividad en materia de derechos sociales. Entre paréntesis deja conexión con mínimo vital. Ahí estaba. Es una tutela que también interpone el precandidato Daniel Quintero. Y veíamos cómo Benedetti se la jugaba toda. Miren el director de noticias de RCN. Hemos consultado empresarios del país y el mensaje es uno solo. Mantendrá o mantendrán el aumento del 23%, conscientes de la importancia que tienen para los trabajadores y la estabilidad que necesita el país.
aunque fue difícil en su momento, es un hecho cumplido y hay que mirar hacia adelante. Miren, José Manuel Acevedo, podemos revisarle su red social, director de Noticias RCN, columnista del Tiempo, abogado y politólogo. Ay, señores, que es que es una jugada politiquera bastante baja, rastrera, hablemoslo claro, mediocre, antipopulista, lo que ustedes puedan dejarle. Pónganle los adjetivos que ustedes deseen a esa maniobra del Consejo de Estado. Miren a Bruce McMaster, cuando ya tienen la tierra encima del chicharrón que acaban de cometer, porque son jugadas politiqueras. Ay, sí, pobrecita Colombia. Ay, sí, vamos a ayudarla a sacar adelante. Colombia no merece estar así. Dios mío. Decía Bruce, desde la ANDI decidimos no demandar el decreto del salario mínimo y no lo hicimos. Estamos convencidos de los complejos efectos económicos y sociales que genera la decisión tomada por el gobierno nacional que afectan a toda la población, especialmente a los más vulnerables. Sin embargo, en muchos casos se trata de hechos cumplidos que debemos asumir como sociedad, buscando minimizar las consecuencias negativas de los mismos. Se han generado algunos derechos que nosotros consideramos que no se deben afectar y hay que ser cuidadosos con eso. En este momento, el país se tiene que volcar a tratar de contrarrestar los inmensos efectos sobre la inflación y el empleo se han generado. Finalmente, encontramos muy importante se genere jurisprudencia alrededor del tema que permita evitar que actuaciones irregularidades como esta se repitan en el futuro. Reiteramos nuestro respeto por las decisiones de la justicia, las cuales son bases fundamentales de funcionamiento del Estado de Derecho. Miren el mismo Bruce McMaster, ellos se están dando cuenta que están jodidos, que están con la soga al cuello y salen ahora como al mejor estilo de Poncio Pilatos. Ah, vamos a lavarlos las manos, culpables que sean otros, culpables que sean otros. ¿Cómo la ven ustedes? Miren este señor, Mauricio Cárdenas. Ante la decisión del Consejo de Estado, le propongo a mis compañeros de la Gran Consulta de Colombia y a todos los candidatos presidenciales un acuerdo político para mantener el aumento del 23% del salario mínimo y bajar los impuestos a los empresarios. Pero ¿por qué? ¿Por qué los megarricos no tienen que pagar impuestos? Esos mismos impuestos que nos clavó la extrema derecha, señores, de las riquezas. Se asustaron con las convocatorias a las calles. Ellos saben que se viene el estallido social 2.0 y es el principio y el fin de la extrema derecha en Colombia. Jugadota, jugadota. Ante estas circunstancias, el precandidato o candidato ya del pacto histórico en primera vuelta, Iván Cepeda Castro, decía lo siguiente. Difícilmente se puede pensar en una medida más arbitraria, injusta y agresiva que la que acaba de tomar el Consejo de Estado suspendiendo el salario vital para las trabajadoras y los trabajadores del país. Por primera vez en Colombia hay un salario ajustado a la Constitución. Es una falacia decir que los aumentos de lo que se ha llamado hasta ahora salario mínimo terminan por generar recesión económica y por debilitar la economía. Todo lo contrario, este gobierno ha demostrado con creces que el aumento en el salario mínimo ha tenido un benéfico efecto sobre la economía del país. Así que esto no va a pasar inadvertido, hay que decirlo con claridad. Nosotros llamamos a la movilización pacífica pero resuelta y enérgica para evitar que se consume esta arbitrariedad. No podemos seguir en la lógica de que los sectores que viven en condiciones de desigualdad en Colombia no tengan derechos. Eso es inadmisible y la gente no lo va a soportar ni a tolerar dócilmente. Ahí estaba, jugadota del presidente de la República, Gustavo Petro, que incluso
el mismo Álvaro Uribe Vélez. ¿No nos oponemos al aumento del salario? Nos oponemos a la carga de impuestos, al desgreño, corrupción, violencia, a la parálisis de inversión y de creación de empleo, buen salario y menos impuestos a los emprendedores. Háganme el bendito favor. Ahora sí, ellos son los que van a solucionar el país. No, por favor, así no es. Ante este tipo de circunstancias y la jugada maestra del gobierno nacional, que empieza a decirle al Consejo de Estado, espere, señores, esto no es así. El señor ministro del Trabajo decía lo siguiente. Informes internos en el ministerio y en el gobierno, la radicación de 38 denuncias o demandas, perdón, de solicitud de nulidad del decreto. En todo caso, esta es una pésima decisión del Consejo de Estado, con todo respeto por la decisión de esta Corte. Es una nefasta decisión contra los trabajadores de Colombia, contra 2.400.000 trabajadores que devengan un salario mínimo y sus familias. Estamos hablando de cerca de 9, 10 millones de personas, de colombianos y colombianas, 6 millones de trabajadores que ganan entre 1 y 2 salarios mínimos, y quienes se benefician de una demanda agregada de 830.000 millones de pesos que recibieron en el mes de enero estos trabajadores y que alimentaron, o que más bien se convirtieron en una demanda agregada y en un consumo multiplicador que tuvieron un efecto positivo sobre la economía. Incluso la medición del DANE, que acaba de salir del mes de enero respecto a la inflación, es que el incremento en un mes que por lo general, que habitualmente es inflacionario, como es el mes de enero, respecto a la inflación del mes de enero del año pasado, fue de solo 1.8%. Es decir, el salario vital no es inflacionario, demostradamente por estos datos, y el impacto que habían advertido como devastador no lo ha sido en la economía del país. Yo no sé qué estarán pensando los 8.000 internos, médicos internos que recibieron su primer salario mínimo, o los 98.000 soldados que también recibieron el salario mínimo con el incremento del 23%, o los 410.000 aprendices del SENA, para solo mencionar datos adicionales a los 2.400.000 trabajadores de Colombia. Yo creo que se equivocó el Consejo de Estado, pero además déjame decirle lo siguiente: no hemos sido notificados todavía, nos estamos enterando por ustedes, por la información de medios de comunicación, como generalmente ocurre aquí en este país. Pero lo más curioso es que nosotros tenemos hasta el 24 de febrero para argumentarle al Consejo de Estado las razones que justificaron la declaratoria o el decreto que incrementó el salario en un 23% y que transformó el salario mínimo en salario vital. Es decir, todavía estamos en los tiempos procesales para explicarle al Consejo de Estado nuestras razones, y el Consejo de Estado precipita una decisión de suspensión y nos conmina a presentar un nuevo decreto o expedir un nuevo decreto, según la información que ustedes están comunicando, con un tiempo de 8 días. Es decir, antes de que nos permitan explicarles, ellos toman una decisión de suspensión y nos conminan a que expidamos un nuevo decreto. Esto es absolutamente contradictorio y es absolutamente irrespetuoso con el país, irrespetuoso con el gobierno e irrespetuoso con los trabajadores y trabajadoras de Colombia. Esto es absolutamente inaceptable. Déjeme decirle con absoluta indignación, Julio, por esta decisión del Consejo de Estado. Señor ministro, independientemente del análisis jurídico y de la sorpresa que tiene su despacho con esta noticia, yo sí quisiera que usted le hablara a los trabajadores que recibieron esa noticia con tanta ilusión. Uno puede estar de acuerdo, en desacuerdo, que el cálculo era otro, que era mejor, pero pasó lo que pasó. Y mucha gente pues ya acomodó su vida en ese nuevo escenario. Háblele a esos trabajadores. ¿Qué les espera a ellos? No, los trabajadores tendrán que reaccionar con la movilización popular y con la movilización
y la acción de sus organizaciones. Yo creo que en estos momentos las centrales sindicales y las organizaciones de trabajadores deben estar preparando jornadas de movilización y de protesta por esta decisión, que es una decisión contraria a esas ilusiones. Es que el salario vital, Julio, es el mínimo que, según la Organización Internacional del Trabajo, le garantiza a ese trabajador y su familia de 3 o de 4 miembros unas condiciones mínimas de digamos, de vida y de subsistencia de acuerdo a las condiciones propias de, digamos, de la economía colombiana. Es que estamos hablando de 2 millones de pesos, de 1.750.000 pesos, más el auxilio de transporte. Digamos, a mí me parece que aquí no solo se trata de calcular las variables macroeconómicas y el de hacer una operación aritmética o contable. Aquí se trata también de considerar las condiciones que requiere ese trabajador, ¿no? Y esa es la ilusión de ese trabajador. Imagínese usted, ese trabajador que me está escuchando, su ilusión y su sueño no es tener un yate privado, ni tener un avión privado. Ese trabajador que me está escuchando, su ilusión es tener el mínimo para poder vivir en condiciones de dignidad. Y eso es lo que le está arrebatando el Consejo de Estado con esta decisión que acaba de tomar. O eso es lo que pretende hacer el Consejo de Estado con esta decisión que está tomando, que a todas luces es una decisión arbitraria, porque no nos han permitido los tiempos procesales para decirles a ellos por qué tomamos esta decisión y sobre qué argumentos la adoptamos. El decreto de salario vital del gobierno del cambio y del propio presidente de la República, Gustavo Petro. Así que no están tomando una decisión contra el presidente, no están tomando una decisión contra el Ministerio del Trabajo, ni contra el ministro del Trabajo, ni contra el gobierno. Están tomando una decisión, señores del Consejo de Estado, contra los trabajadores de Colombia. Ministro, en la negociación del salario mínimo, históricamente se tenían en cuenta 3 variables que usted las conoce a la perfección: inflación causada, proyectada y productividad. ¿Cuáles fueron los argumentos, los puntos de referencia para el incremento del 23.7%, que es el salario vital que ustedes decretaron? Nosotros lo hemos dicho desde el principio. Lo dijimos incluso en la Comisión de Concertación. Claro que tuvimos en cuenta los datos de productividad, todos los factores de productividad, porque hay 3 factores de productividad, incluyendo el factor de aporte del trabajo a las cuentas nacionales y el factor de productividad del trabajo, ¿no? Tuvimos en cuenta, por supuesto, la inflación causada y la inflación esperada, o la meta de inflación de este año. Creo que más claro no canta un gallo. Y mensaje directo por parte del mismo ministro del Trabajo, que incluso trina lo siguiente: por los soldados, por los internos, por la gente trabajadora y los pensionados, por su dignidad y su derecho constitucional a un salario vital. El gobierno del cambio, el presidente Gustavo Petro y el ministerio de las y los trabajadores defenderemos el salario vital del pueblo trabajador hasta las últimas consecuencias. Y ya vemos y empezamos a ver las jugadas, las estrategias que el presidente de la República empieza a ejecutar para trabajar por y por las trabajadoras y trabajadores de Colombia. Así que a todos ustedes los invito a dejar su like, su comentario y ayudar a difundir este contenido para que Colombia y el mundo conozca la verdad. Desde la tierra del trueno, desde el Catatumbo, haciendo resistencia, construyendo paz y buscando reconciliación, soy Libremente Aquí. Las cosas como son. Nos vemos en un próximo capítulo. Hasta pronto, señores.